Rafael Courtoisí es escritor, es poeta, es docente, es investigador y bueno, viene con una nueva novela. Pero antes de hablar de su última novela, La novela del cuerpo, vamos a hablar de Rafael Courtoisí. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, y da la casualidad, es pura casualidad, lo juro, que justo hoy, el día del aniversario de César Vallejo, que poeta peruano, pero es increíble cómo la poesía de Vallejo, siendo un poeta nacido a fines del siglo XIX, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo poético, venera como un gran innovador y sigue siendo hoy, en el pleno siglo XXI, muy vigente. Absolutamente. Vallejo, siempre se cita Neruda Vallejo, pero en realidad Vallejo, en la lengua española, y en Latinoamérica, después de Darío, después digo en el tiempo, no es que esto no es una carrera quién está primero, pero sin duda que el aporte no solo llega al siglo XXI, yo creo que se proyecta a un milenio. Y no lo exagero porque la presencia de Vallejo, hay como un Vallejo que vas descubriendo cada día. Y es impresionante que ese libro tan revolucionario que es Trilce, fuera publicado casi hace 100 años, ¿no? 1922. ¿Qué es lo que hace que una poesía o un poeta perdure? Mira, en el caso de Vallejo yo creo que más que el secreto, con el diario del lunes te digo específicamente que él supo salir de una presencia enorme, de una influencia enorme de su tiempo, que fue Darío. Darío nos ha influido a todos, hasta influye este programa de televisión. Rubén Darío es impresionante en Latinoamérica, es el que devuelve la palabra a la península ibérica en 3 carabelas repletas de versos trabajados de otra manera. Hay otro decir en Latinoamérica a partir de Darío. Lo increíble es que muy poco después surge un cholo que viene de Santiago de Chuco, un tipo con cultura, pero no una gran formación, que tiene la intuición de que tiene que salirse de la métrica, que tiene que trabajar de otra manera el idioma. También estamos hablando de un hombre de su siglo. Ningún hombre puede decir que no es de su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que siempre, a veces hablamos de adelantados. Sí. Vallejo fue un adelantado, pero además fue un hombre de su tiempo. Se fue a París porque no podía estar en la Latinoamérica de ese tiempo. De hecho, muere en París. Y muere en París con aguacero. Lo increíble, hay un gran poema de Vallejo que dice: me moriré en París con aguacero, jueves será. Vallejo muere un viernes y lo entierran, ahora está en Montparnasse. Yo cuando voy, esto parece que uno va a París cada 2 por 3, pero cuando voy a la tumba de Vallejo, no como algo luctuoso, sino como un reconocimiento a un maestro que yo lo siento vivo en mí. Y ya de paso ves a Cortázar. Y de paso está Cortázar en Montparnasse. Está Ionesco también. ¿Quién? Ionesco creo que está también. Está Ionesco, hay 4 o 5 cementerios en París fundamentales. Montparnasse, sin duda, ahí está. Si entrás por la puerta sur y caminás 10 metros, tenés a Simone de Beauvoir y arriba de Simone de Beauvoir, y esto parece un chiste, pero es así, Jean-Paul Sartre. A unos 20 metros de ahí, ya entrando en forma perpendicular, tenés a Charles Baudelaire. O sea, es un cementerio que sin duda están las grandes figuras que nos han tocado. Te dan un folleto con la ubicación de las tumbas, ¿no? Igual que en Père-Lachaise. Lo que pasa es que Père-Lachaise está mucho más al norte y es un cementerio de la alta sociedad. Montparnasse en su época es un cementerio de clase media, media baja. Y de hecho los bohemios de París, Toulouse-Lautrec, a quien tanto conocés, y venían escabiados con la absentia, que es una bebida de un destilado que está prohibido hoy día porque es tóxico. Delirá con ese, es decir, no solo por el alcohol, sino por el principio activo de la absentia. Salían de los beberajes en París y veían allá a lo lejos, en ese momento Montparnasse quedaba en las afueras, y decían: ahí vamos a estar, en el Parnaso. Y sí, es un cementerio que tiene su enorme historia. Pero vos sabés que Vallejo fue enterrado en un cementerio muy chiquito que se llama Montrouge. Recién en 1970 fue trasladado a Montparnasse. Y hoy es un día que uno dice alguien muerto. No, Vallejo está absolutamente vivo. Sin Vallejo no hubiera existido Juan Gelman. Pero sin Vallejo no hubiera existido un narrador como Roberto Bolaño, a quien conocí. O sea, Vallejo está presente en la literatura en español, pero también en la literatura
en otras lenguas en el siglo XX. Y cuando uno viene a hablar de una novela, tiene que decir chapeau. Ahí tenemos una foto. Nos da la sensación de ser un tipo alegre. No, las fotos son casi todas con un gesto muy adusto. Es un gesto adusto, ese gesto vallejiano con el puño. Es un tipo impecable. No encontrás una sola foto de Vallejo donde él no esté vestido de traje y de una manera muy formal. Vallejo es un tipo serio, porque hace una poesía seria y porque es entrañablemente serio. Yo creo que era poeta las 24 horas al día. Sin embargo, Trilce tiene muchísimo humor. Y hay un gran equívoco con Vallejo y con Kafka. Kafka siempre se plantea como, bueno, lo kafkiano, lo burocrático, lo horrible, la muralla china, el proceso. El tipo... Y Kafka tuvo una enorme capacidad de desarrollar un humor antes de que viniera la monstruosidad del Tercer Reich, pero tomarse el absurdo humano con humor. Y vos sabés que Vallejo también lo hace. Lo que pasa es que es un costado de Vallejo. Él en persona era un tipo adusto y serio. Y esta gente, ya hablaste de maestros y... ¿Cuánto influyen estos nombres en vos, en tu literatura, en tu poesía y en tu narrativa? Mira, yo creo que toda literatura siempre es un producto de un continuo, una intertextualidad. No lo digo yo, lo dice mucha gente muy, digamos, legitimada, lo dice la teoría, pero lo dice la práctica. Uno viene de una rama común y uno elige ahí sus antecesores también. Quiero decir, uno a veces también crea e inventa a sus abuelos. Los surrealistas inventaron a Isidore Ducas, que era un poeta en el canon francés no era tan importante, pasó a ser de lo primero. Y es un montevideano, es un tipo que escribió su obra porque vivió en el Uruguay bárbaro, el Uruguay que Barrán llama la cultura bárbara, cuando los carros con cabezas de decapitados llegaban hasta la puerta de la ciudad sitiada. Entonces uno elige quién lo precede, y también a veces eso es terrible porque te inmoviliza. Dice Harold Bloom en La angustia de las influencias, a veces cuando admirás mucho a determinados personajes, eso te inmoviliza y te viene esa angustia de las influencias. Qué buen título, La angustia de las influencias. Absolutamente, absolutamente. En inglés es The Anxiety of Influence, que es todavía más fuerte, la ansiedad de las influencias. Y si uno siente ansiedad a la hora de crear, cuando tenés un gran Pope, un Shakespeare, un Vallejo, un Kafka, la ansiedad es enorme. Lo que pasa es que el truco es decir, bueno, están en mí. Yo voy a dejar que mi parte kafkiana aparezca. Y es el único método de encontrar al Jaime Clara o de encontrar al Hugo Burel, por nombrarte algo, al Mario Delgado Aparain. Dejar que esas influencias fluyan. Y si no hay otra cosa, uno va a hacer, bueno, una continuación. Y las influencias no deseadas, Rafael, porque, y te lo pregunto por este lado, porque el otro día rozamos esta parte de este taller que tú estás dando con el tema de la cultura banal y de la cultura más profunda. Entonces uno cuando habla de influencias, habla de las influencias de las cuales uno se siente orgulloso. Vallejo, Cortázar, Neruda, Darío, está todo bien y está aceptado por todos. Pero también uno está metido en una jungla de cosas banales, superficiales, light. Tú en su momento hablaste mucho y escribiste mucho sobre el tema de la posmodernidad. Recuerdo haber asistido a algún taller tuyo de posgraduación sobre el tema. Entonces, también a uno lo influye, aunque sea para rechazarlo o no, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacer literatura hoy auténtica, rindiendo homenaje a esos maestros devotos, sin que o no, sin que te influya negativamente esas cosas en las cuales estás inmerso? Yo creo que el entorno, lo que dije hoy, uno necesariamente es un hombre de su tiempo. Hay gente que se rasga las vestiduras y dice, los amigos no se están viendo ahora, dicen, yo nunca veo televisión. Exacto. Bueno, yo siempre veo televisión y yo pertenezco tal vez más que vos por un tema de unos pequeños, no tan pequeños, unos años de diferencia. Pertenezco a la cultura tipográfica, a esa cultura del libro como objeto hierático, sagrado. Obviamente está Shakespeare, está Vallejo, está Neruda, está Kafka, está Juancito Hellman, pero pertenezco
a Sábados Circulares de Mancera, Claro. a la cultura del audiovisual, y hoy en día esta neoralidad de la televisión. Entonces, esa influencia, en mi caso, yo no la veo nefasta, en la medida que esa influencia creo que, como todo en la vida, te puede inmovilizar y banalizar si te dejas inmovilizar y banalizar, pero también lo puedes aprovechar en tu favor. Cuando uno construye un diálogo hoy, en pleno siglo XXI, obviamente yo tengo que tener en cuenta las películas de Abel Ferrara o las que me han gustado de Tarantino. Para mí Tarantino ha sido una influencia. Cuando digo esto, alguien se puede horrorizar, pero Spielberg lo ha sido también. Yo no estoy ajeno a la cultura cinematográfica, televisiva y a cierta parodia de esas culturas, salvando las enormes diferencias, porque si no parece un acto de soberbia. Cuando Cervantes hace su obra que hoy consideramos mayor, y la es el monumento, es el inicio de la novela moderna, que es El Quijote, Cervantes, vos sabés que es clasificado como un escritor del Renacimiento, renacentista. Yo te pregunto, ¿dónde están los temas renacentistas en El Quijote? Él lo que toma ahí es el folletín de la novela de caballería. Claro. O sea, él está influido por su tiempo, como si yo te dijera, bueno, yo estoy muy influido por los policiales, por las seriales, por CSI Las Vegas. Claro. Salvando las distancias, yo creo que esas influencias se doman. Lo otro es que en este momento esas influencias te pasen por encima, porque es indudable que hay un pleito no resuelto y una tensión entre formas de la cultura superficiales que son alienantes y que existieron siempre, pero nunca como hoy hay una tecnología tan fuerte al servicio de ellas, y formas de la cultura integradoras que te permiten desarrollarte como ser humano. Yo creo que no hay que tomarse muy en serio ni una cosa ni la otra, hay que integrar. Y en ese sentido, el maestro Humberto Eco, cuando habla de apocalípticos e integrados, y te da los dos polos, yo creo que la solución es ser un apocalíptico muy optimista y un integrado crítico. Claro. Porque si no, uno no pisaría la televisión y no tendría, en fin, un montón de elementos tecnológicos de hoy. Y bueno, y de alguna manera, la novela del cuerpo, que es tu última novela justamente, editado por es eso, es tomar un elemento típicamente masivo y absolutamente presente y omnipresente en los medios, como la imagen corporal, las cirugías estéticas, el tráfico de órganos, etcétera, con una visión crítica. Sí, la mirada es una novela que trató de tomar un eje humorístico, pero a su vez con un background concreto, científico, que tiene, es decir, no es un libro de ciencia, obviamente es una novela ficcionada, pero sí hay un background científico porque hay un background tecnológico, hay diálogos muy rápidos que hablan de elementos que están en la vida de hoy, que tienen que ver con el genoma humano. Todos hablan del ADN y pocos saben de qué se trata. Sabemos que se puede clonar al día de hoy un órgano interno que antes era imposible de trasplantar, y ahora no solo es posible, sino que en cuestión de años, de muy pocos años, se pasó de una imposibilidad a una práctica casi cotidiana. Vamos a ver unas imágenes, a ver qué te dicen estas imágenes que tienen que ver mucho con la tapa de la novela, pero que además creo que a todos nos impresionaron cuando las vimos o en alguna parte del mundo, porque la exposición dio vuelta al mundo, o cuando estuvo en Montevideo, porque esos son cuerpos humanos reales. Son cuerpos reales, es una exposición que tiene origen en China, son tratados esos cuerpos, son cuerpos humanos tratados con un procedimiento, con una resina especial, en actitudes vivas. Y una de las cosas tremendas de esa exposición, por un lado el origen, se dice que bueno, hay prisioneros, gente que fue, en fin, cooptada. O sea, es que en China, con la enorme población que hay, prácticamente no existen los enterramientos, la gente se incinera. Yo sé que es un tema duro para hablar a esta hora en televisión, pero es eso, es decir, ¿cómo haces con millones y millones y millones de personas? Hoy que empezamos con los cementerios de París. Entonces hay toda una discusión. Yo vi esta exposición en Nueva York y en ese momento ya había grupos de humanistas, ecologistas, que la ponían en cuestión por el origen, a ver, de dónde salen esos cuerpos reales. Pero más allá de eso, esa exposición como texto, como posibilidad de interpretación,
te impacta porque te hace ver que somos eso, que somos un cuerpo. El despojo de la piel, el despojo de una cobertura aparentemente externa, pero que es tan importante como un riñón, sabes que nuestra piel es nuestro tercer riñón. El despojo de la piel te hace ver que eso somos, músculos, glándulas, hormonas, y que pensamos y tenemos buenos humores o malos humores, y hoy te levantaste de pronto mejor que otro día o más cansado que otro lunes. ¿Por qué? Porque te influyeron los humores. Vos sabés que la teoría de los humores y el buen humor y el mal humor... Bueno, el humor eran los jugos. Eran los jugos, está el humor linfático, el humor sanguíneo, el humor negro, que es el único que no existe realmente, tiene que ver, bueno, con un proceso que le ocurría a la sangre, pero no vamos a entrar en eso. El humor flemático, que tiene que ver con el sistema linfático. Pero ¿cuánto hay de ese despojo de piel y de mostrarnos tal cual somos, como en esas fotos que vimos en la novela del cuerpo? Yo te diría que hay un 50%, porque hay otro 50% donde está la piel. Está la piel en tanto cuerpo posible, en cuanto cuerpo como pantalla de expresión de mi sentir o de lo que yo quiero ser. El cuerpo como realización. Hay un cuerpo en ese sentido externo y otro cuerpo interno. Por eso te digo 50%, porque en realidad la piel es tan importante como cualquiera de los órganos internos. Yo te diría, por ejemplo, bueno, hay 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos en nuestro organismo aproximadamente, y empezás a ver las cifras y es asombroso, es impresionante. Pero yo te preguntaría, ¿cuánto está fijado en el mercado el metro, o no el metro, el centímetro cuadrado de piel para un injerto? La piel es importantísima. La piel, hoy como nunca la podemos modificar. Podemos ponernos botox, podemos estirarla, podemos someternos a una serie de operaciones y a su vez podemos quedarnos en eso como si eso fuera nuestro cuerpo y nuestra imagen corporal, olvidándonos de todo lo que está despojado de la piel, que también somos nosotros. ¿Por qué no subir el cuerpo que tenemos? Es un desafío de este siglo, es un desafío. Yo creo que siempre hubo elementos anoréxicos y bulímicos en la historia de la humanidad, pero se le puso nombre porque vivimos una cultura de un consumo donde somos conscientes del cuerpo en la medida de objeto de consumo y no somos conscientes del cuerpo en la medida de que lo renovamos a cada momento y que elegimos ser de un modo o ser de otro. De alguna manera la novela del cuerpo lo plantea en esos términos. La novela del cuerpo lo plantea, ironiza, lo cuestiona, se ríe. Hay pasajes un poco más fuertes que de pronto que mis últimas narraciones, pero la idea es que también reírnos de nosotros y reírnos de nuestra carita en el espejo un domingo de mañana después de haber trasnochado el sábado, o un lunes, y sentirnos de cierta manera y expresarnos de cierta manera, es un modo de conocernos y de construir identidad. El problema es que en el siglo XXI la construcción de la identidad, y eso te lo pueden decir muchísimos psicoanalistas, pasa como nunca pasó por el cuerpo. Hoy no tenemos solamente el espejo mecánico, físico que refleja nuestra imagen invertida. Hoy tenemos un mundo de imágenes. La imagen tuya, la mía, se puede multiplicar en este momento por internet, por las redes, se puede multiplicar por 1.000, por 2.000, por 3.000. Entonces la gente empieza a comparar y dice, ¿quién es? ¿El que estaba más gordito o el que estaba más flaquito? ¿El que estaba canoso o el que estaba con pelo largo? Y bueno, uno es todo eso, porque uno es un transcurrir. En términos sartreanos o en términos de, no quiero hablar del nihilismo, pero sí del existencialismo, y hay un existencialismo cristiano que a veces se suele olvidar. Uno también es una obra en transformación y uno tiene una voluntad. El problema es que este siglo XXI nos ha puesto de una manera muy drástica frente a la construcción de la imagen corporal. Y entonces nos tatuamos, nos mutilamos. Una cosa de la cual no hemos hablado y no he hablado a propósito de esta novela, pero hay elementos en la novela. Nunca existió como hoy los cutters. Los cutters es un fenómeno que existe hace 20, 30 años en todo el mundo. Y en Uruguay lo hemos visto hace 15 o 20 años en una famosa película
documental, adolescentes que se cortan. Eso ocurre en Nueva York, ocurre en Chicago, ocurre en China, ocurre bajo distintos regímenes. Pero eso son siempre agresiones. Yo el otro día te dije agresiones en la radio y medio que me lo relativizaste. Una cosa es el tatuaje, que es también un modo de intervenir en mi cuerpo con ciertos niveles de agresión, igual que un piercing. Obviamente no es lo mismo hacerse un piercing en la oreja, en el pabellón de la oreja, que es una costumbre casi milenaria. De hecho, la costumbre de intervenir el cuerpo es milenaria. Sí, es verdad. Pero hacerse un piercing en la oreja, o incluso en el tabique nasal, es algo milenario frente a hacerse un piercing, y perdón por la hora, en el glande. O en la lengua. O en la lengua, o en el clítoris. Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace en la lengua. También hay falsos piercing. Yo nunca olvidaré una vez que mi hija retorna a mi casa del liceo y me dice, papá, no te pedí permiso, pero bueno, me lo hice al final porque quería... Y hace así, me muestra, perdón, saca la lengua y veo que tiene una esfera de acero y me aterroricé y me vino una crisis enorme sesentista de cómo había hecho a los 14 años eso sin mi permiso y que iba... Y resulta que era un piercing con un imán. Se ponía la esfera de acero y el imán del otro lado. O sea, en realidad era un falso piercing. Pero fíjate qué interesante, hasta falsos piercing dando la impresión y chocando, y ella lo hizo como buena adolescente, chocando con la imagen mía. Para mí se había mutilado. Y después aprendí que hay mutilaciones como los cutters, los que se cortan, que de algún modo se quieren tatuar, pero en realidad no están haciendo un tatuaje. Están tratando de hablar un lenguaje que no lo pueden articular con palabras. Entonces están diciendo algo. El botija que está en un centro del INAHU y se corta, está diciendo algo terrible. Algo que de pronto ni yo, ni un psicoanalista, ni los funcionarios y jerarcas pueden traducir en palabras. Con lo cual no estoy justificando estoy diciendo hasta ese punto importa el cuerpo. Lo que demuestra esta novela es que el cuerpo habla. El cuerpo habla, sin duda. Y de alguna manera tú reflexionás sobre eso. Sí, hay una reflexión. Es una novela que en ese sentido trabaja el humor y las situaciones de diálogo, pero también como una especie de, no pretexto, sino texto para poder reflexionar. Hay momentos en que se reflexiona sobre el tráfico de órganos, sobre la cirugía estética, que está al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Hace 10 años era imposible que yo me sacara estas arruguitas, arrugotas, diría un amigo. Y hoy puedo ir y hacerlo con relativamente poco dinero. Hay gente que, yo voy a un gimnasio porque me interesa el tema y hay gente que me dice, ay, ¿por qué no te sacás esto que te va a hacer 20 años más joven? Porque no quiero hacerme 20 años más joven sacándome esto. En todo caso, quiero conservar la poca red neuronal que me queda. De esos temas habla el libro, mezclando el humor con lo profundo. Y créeme, Jaime, que se puede hacer algo masivo y profundo y algo humorístico y profundo. Porque hay gente que hace esa oposición. Vivimos una cultura de superficies, es verdad. Vivimos una cultura donde parece que el cuerpo es nada más que lo que se ve. Pero también se puede profundizar y meditar. Y eso lo puede hacer la literatura o a veces alguna serial televisiva. Lo que pasa es que después del 30º capítulo de CSI, Las Vegas o Nueva York o Miami, uno se cansa de ver autopsias. Y ya sabe, yo digo, es una enseñanza, es una escuelita del crimen. Uno ya sabe cómo dejar pistas falsas. Yo te saco un pelito a vos y lo dejo en la escena del crimen, hacen el ADN y te inculpan a vos. En cambio, la literatura te permite reflexionar. La novela de ficción te permite reflexionar, cosa que de pronto el entretenimiento en otros medios sí te permite reflexionar, pero a posteriori, de otro modo. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a ti. Esto que propone Courtoisie en esta novela lo pueden comprobar ustedes, está en todas las librerías, se llama La novela del cuerpo, editado por Ya venimos.